Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión y el drama otomano nunca descansan. Hoy tenemos un plato fuerte, un auténtico bombazo que va a hacer temblar los cimientos de las series turcas. Preparaos porque vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y de unos rumores de boda secreta que han incendiado las redes sociales. Pero no nos quedaremos solo en el chismorreo, no. Vamos a explorar cómo estas noticias afectan a sus carreras, a sus proyectos y sobre todo, a las series que nos tienen enganchados. Antes de sumergirnos en este mar de intrigas, quiero recordaros que si sois tan fans de las series turcas como nosotros, no olvidéis suscribiros al canal. Es la mejor manera de estar al día de todas las novedades, rumores y análisis que tenemos preparados para vosotros. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. El revuelo, como os podéis imaginar, gira en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam. Su romance en la pantalla traspasó la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Sin embargo, su relación terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto. Y ahora, de repente, surgen rumores de una boda secreta. ¿Qué está pasando? ¿Será verdad? ¿Es todo una estrategia de marketing? Vamos a analizarlo todo. Pero antes de meternos de lleno en el drama personal, vamos a recordar el impacto que tuvo Senkalkam. Esta serie del género comedia romántica fue un auténtico fenómeno. Protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, narra la historia de Eda, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto frío y calculador. Un error los une, obligándolos a fingir un compromiso. Ya os imagináis lo que pasa, ¿verdad? Del odio al amor hay un paso, y la química entre Hande y Kerem era innegable. La serie supo capturar la esencia del romance moderno, con toques de humor y drama que la hicieron irresistible. Los escenarios idílicos de Estambul, la banda sonora pegadiza y el carisma de los personajes secundarios contribuyeron al éxito global de la serie. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Se vendió a más de 80 países, convirtiendo a Hande y Kerem en estrellas globales. Su popularidad era tal que cualquier noticia sobre ellos generaba un revuelo mediático. Y aquí es donde entra en juego el tema de los rumores de boda. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada entre los actores, alimentando la esperanza de una reconciliación. Fanáticos de todo el mundo crearon cuentas dedicadas a la pareja, buscando incansablemente cualquier indicio de que el amor entre ellos seguía vivo. Porque, seamos honestos, una boda entre Hande y Kerem sería un bombazo mediático sin precedentes. Pero, ¿es posible? Después de la ruptura, ambos han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande ha estado vinculada a otros actores y empresarios, mientras que Kerem se ha centrado en su carrera actoral y en proyectos de producción. Hande ha demostrado su versatilidad en proyectos que exploran diferentes géneros, alejándose un poco de la comedia romántica que la catapultó a la fama. Kerem, por su parte, ha buscado roles que le permitan demostrar su talento actoral en dramas más complejos y producciones de corte internacional. Ahora bien, la reacción de Hande ante estos rumores es clave. Se espera que, si la noticia fuera falsa, la desmienta de forma tajante. Sin embargo, su silencio o una respuesta ambigua podría alimentar aún más las especulaciones. Y es aquí donde entramos nosotros, los fans, los que estamos pegados a las redes sociales, analizando cada publicación, cada comentario, buscando pistas que nos confirmen o desmientan la noticia. La ausencia de una declaración oficial ha provocado un frenesí en las redes sociales. Cada publicación de Hande o Kerem es analizada minuciosamente en busca de dobles sentidos o mensajes ocultos. Expertos en lenguaje corporal son convocados virtualmente para interpretar sus expresiones faciales y posturas en entrevistas antiguas, tratando de encontrar la clave de su posible reconciliación. Y en cuanto a la reaparición de Kerem Bürsin, es importante señalar que el actor ha estado bastante alejado de los focos en los últimos meses. Tras su participación en varias series y películas, parece haber tomado un respiro, dedicándose a proyectos más personales. Su vuelta, coincidiendo con los rumores de boda, no hace más que avivar el fuego. ¿Será una coincidencia? ¿O hay algo más detrás? Su regreso al ojo público ha sido sutil pero estratégico.
publicaciones en redes sociales que muestran su trabajo en proyectos cinematográficos independientes y su participación en eventos benéficos sugieren un cambio en su enfoque profesional. Sin embargo, el hecho de que su reaparición coincida con el auge de los rumores de boda ha despertado la suspicacia de los fans y la prensa del corazón. Ahora vamos a cambiar de tercio, pero sin alejarnos del drama y la pasión. Quiero hablaros de otra serie turca que ha dado mucho que hablar, Yargı. Esta serie del género drama judicial es mucho más oscura y compleja que Senkalkam. Protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, narra la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. Yargı se ha convertido en un referente dentro del género judicial gracias a su trama intrincada y sus giros inesperados. La serie explora las complejidades del sistema judicial turco, exponiendo casos de corrupción, abuso de poder y dilemas morales que mantienen al espectador al borde del asiento. Yargı destaca por su trama intrincada, sus personajes complejos y sus interpretaciones magistrales. La química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es innegable, aunque en este caso, su relación es mucho más tensa y conflictiva que la de Hande y Kerem en Senkalkam. La serie aborda temas como la justicia, la corrupción, la familia y el amor, de una forma cruda y realista. Los personajes de Ilgaz y Ceylin, interpretados por Urgankolu y Deniz respectivamente, son un reflejo de las contradicciones de la sociedad turca contemporánea. Sus ideales chocan constantemente con la realidad, obligándolos a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su integridad y su relación. Lo relevante de Yargı en este contexto es que demuestra la versatilidad de las series turcas. No todo es comedia romántica. También hay dramas intensos, thrillers psicológicos y series históricas. Y cada una de estas series tiene su propio atractivo y su propio público. El éxito de Yargı ha abierto las puertas a nuevas producciones que exploran temas más profundos y complejos, alejándose de los clichés tradicionales de las telenovelas. Volviendo al tema de Hande y Kerem, es importante recordar que ambos son actores profesionales. Su trabajo consiste en interpretar personajes y contar historias. Por lo tanto, es posible que los rumores de boda sean simplemente una estrategia de marketing para generar expectación en torno a un nuevo proyecto. Quizás estén preparando una nueva serie juntos, o tal vez estén a punto de anunciar una colaboración publicitaria. La industria del entretenimiento turco es conocida por utilizar estrategias de marketing innovadoras para promocionar sus producciones. La creación de rumores y la manipulación de la prensa del corazón son herramientas comunes para generar interés y mantener al público enganchado. Sin embargo, también es cierto que la vida personal de los actores influye en su trabajo. Si Hande y Kerem realmente se casaran, esto podría tener un impacto significativo en sus carreras. Su popularidad se dispararía aún más, y las ofertas de trabajo lloverían. Además, su relación personal podría influir en sus interpretaciones, añadiendo una capa extra de autenticidad a sus personajes. El público siempre ha estado fascinado por la vida personal de los actores, especialmente cuando se trata de parejas que han compartido momentos íntimos en la pantalla. La idea de que Hande y Kerem puedan llevar su romance de la ficción a la realidad es un sueño para muchos fans. Otra serie que quiero mencionar, y que también ha generado mucho debate, es Aşk 101. Esta serie de Netflix, protagonizada por un joven elenco, narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su profesora favorita sea trasladada. Para ello, deciden emparejarla con el nuevo entrenador de baloncesto. Aşk 101 representó un punto de inflexión en la televisión turca, al abordar temas que antes eran considerados tabú. La serie dio voz a una generación de jóvenes que se sentían marginados e incomprendidos. Aşk 101 fue controvertida por abordar temas como el amor adolescente, la amistad, la rebeldía y la identidad sexual. La serie fue acusada de promover la homosexualidad y de socavar los valores familiares tradicionales. Sin embargo, también fue elogiada por su honestidad, su sensibilidad y su capacidad para conectar con el público joven. La controversia generada por Aşk 101 puso de manifiesto las tensiones existentes entre la modernidad y el conservadurismo en la sociedad turca. La serie se convirtió en un campo de batalla ideológico donde se debatían los límites de la libertad de expresión y los valores culturales tradicionales. Lo interesante de Aşk 101 es que muestra la evolución de las series turcas. Cada vez más, las series turcas se atreven a abordar temas tabúes y a desafiar las convenciones sociales. Esto las hace más relevantes y atractivas para un público global.
La globalización ha permitido que las series turcas lleguen a audiencias de todo el mundo, lo que ha obligado a los productores a ser más audaces y creativos en la elección de temas y la forma de narrar las historias. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿se casarán Hande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si los rumores son ciertos. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus series, analizándolas, comentándolas y soñando con un final feliz para esta pareja que conquistó nuestros corazones. La incertidumbre que rodea a la relación entre Hande y Kerem es parte del encanto. La posibilidad de un final feliz al estilo de cuento de hadas es lo que mantiene a los fans enganchados y alimentando la esperanza de una reconciliación. Y para cerrar con broche de oro, hablemos de Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica, que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, es un auténtico fenómeno cultural. Con una producción impecable, unas interpretaciones convincentes y una trama apasionante, Dirilis, Ertuğrul, ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Dirilis, Ertuğrul, no solo ha sido un éxito de audiencia, sino que también ha tenido un impacto significativo en la cultura turca, fomentando el interés por la historia otomana y promoviendo los valores patrióticos. Lo relevante de Dirilis, Ertuğrul, es que muestra la importancia de la historia y la tradición en la cultura turca. La serie ha generado un gran interés por la historia otomana y ha contribuido a fortalecer el sentimiento de orgullo nacional en Turquía. Además, ha demostrado que las series históricas pueden ser tan populares como las comedias románticas o los dramas judiciales. El éxito de Dirilis, Ertuğrul, ha allanado el camino para otras producciones históricas que exploran diferentes periodos de la historia turca. Y bien, amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este apasionante vídeo. Hemos hablado de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, de Rumores de boda secreta, de Senkalkam, de Yark, de Ask 101 y de Dirilis, Ertuğrul. Hemos explorado el drama, la pasión, el amor, la intriga y la historia. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Hande y Kerem se casarán? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? Dejad vuestros comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al día de todas las novedades del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.